capítulo 4, el versículo 19. Dice de la siguiente manera: me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho por lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Hoy hablaremos acerca de un hombre que personalmente a mí, como creyente, me ha inspirado muchísimo. Admiro mucho la vida del apóstol Pablo por todo lo que él tuvo que pasar y que quedó aquí escrito para que no solamente yo, sino una infinidad de personas que conozcan a Jesús puedan tener esa enseñanza y puedan tener esa seguridad de que verdaderamente vivir en Cristo es una nueva vida. Y miren, el apóstol Pablo fue un hombre que cuando el Señor lo alcanzó, pues su vida estaba completamente mal. Hace un momento les decía, ¿verdad?, que la vida del ser humano es como un ejemplo, como un basurero donde hay de todo, pero que el Señor se pone a trabajar con nosotros y nos empieza a limpiar. Y cuando ya se ha limpiado, ¿sí?, se construyen cosas bonitas. Me está llegando a la mente en este momento que la iglesia más grande del mundo, que está edificada en Corea, ¿sí?, en Corea del Sur, esta iglesia fue el hermano Cho. Era un basurero, hermanos, era un basurero. Entonces él, y aparte había mucha pobreza. La gente que estaba ahí era lo que nosotros llamamos aquí pepenadores de basura, recolectores de todo lo que todavía se puede recuperar para poder venderlo. Y este hermano, este pastor, empezó a trabajar en medio de toda esa pobreza. Imagínese usted que tenían, aparte de pobreza, había mucha problemática. Según su libro que leí ese libro, y él cuenta ahí que fue a tocar, fíjense cómo empieza el ministerio de este varón. Fue a tocar a una puerta y en aquella casa estaba una guerra así de esas bonitas, ¿verdad? Y toca la puerta y le abren y dice: ¿y usted qué viene a hacer aquí? Y le dice: es que vengo a decirles que Cristo los ama y que Cristo tiene una solución para su problema. Y esa mujer que le había abierto, entonces le aventó la puerta y le dijo: si realmente Dios existiera y si Cristo existiera, ¿por qué nosotros estamos en esta situación? Lárguese y no vuelva, porque aquí lo que necesitamos es comida y no necesitamos a Jesús. Aquel varón fue inteligente, ¿verdad? Y entonces fue y compró alimento y volvió a tocar a la puerta. Fíjense cómo nacen las grandes cosas. Tocó nuevamente a la puerta y abrió aquella mujer enfurecida y le dice: ¿acaso usted no entendió mi mensaje, que no quiero escucharlo? Y le dice: señora, hoy no vengo a decirle que Cristo la ama, sino vengo a entregarle este
esta comida porque Cristo los ama. Aquella mujer, cuando vio la comida, se olvidó de su rencor hacia Dios y empezó a creer en Jesús. En ese basurero está la iglesia más grande del mundo. En esa iglesia tienen que hacer varios servicios y la gente está formada para poder entrar a uno de ellos. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender algo, que cuando Dios se dispone a limpiar la vida de cada uno de nosotros, ¿saben por qué lo hace? Porque nos ama. Y porque también sabe Dios que cuando Él nos recoge parecemos un basurero, toda una vida desordenada, con hambres, con problemas, con todo, pero que en medio de eso, ¿verdad? Dios se ha fijado en nosotros y Él está dispuesto a limpiarnos para poder mostrar a propios y extraños la grandeza de Dios en nuestra vida. Entonces, el apóstol Pablo, cuando el Señor lo alcanza, lo derriba de un caballo. Entonces, la vida del apóstol Pablo era completamente eso. Había odio, ¿sí? Había resentimiento. En su corazón estaba perseguir a la iglesia de Jesús. Algunos los llevó y los metió en la cárcel, a otros los entregaban para que fueran sacrificados en el circo romano, y así sucesivamente. Otros tuvieron que pasar por la muerte para poder manifestar que Jesús estaba con ellos. Entonces, hermanos, hay algo hermoso que el apóstol Pablo, cuando es alcanzado, les decía que solamente no sé cuántos, yo me fui al extremo en decir que 5 minutos, pero esto fue en un abrir y cerrar de ojos, donde Jesús hizo una transformación de aquel basurero, hizo una vida limpia, y entonces fíjense lo que dice Pablo. Solamente le dice: Señor, ¿quién eres? Y le dice Saulo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente el apóstol Pablo le dice a Jesús: ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí está la clave. ¿Qué quieres que haga? ¿Sí? Y entonces Jesús le empezó a dar las instrucciones que tenía que seguir para poder conocer la voluntad del Padre, o sea, la voluntad de Jesús, a quien a partir de ese momento decidió dejar de ser perseguidor de su iglesia. Entonces, ¿qué nos basta a nosotros? Nos basta solamente, debe de bastarnos un segundo, 2 segundos en tener que pensar como este varón, sí, que después de ahí fue un gran varón de Dios. Empezó a... Nosotros tenemos que decir: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Porque en esta frase o en esta palabra está lo que realmente nosotros tenemos que ser, ¿sí? Fíjese que hay mucho cristiano que conoce de Jesús, pero que vive una vida amargada. No disfruta la vida en Cristo. Y nosotros tenemos que aprender que ser creyentes es aprender a disfrutar la vida que nosotros llevamos, aclaro, no pecaminosa, sino alejada del pecado, buscando hacer la voluntad del Padre para aprender a ser felices y tengamos que vivir contentos haciendo
disfrutando lo que hacemos. No tenemos que llevar una carga, porque nuestras cargas son de Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a vivir como el apóstol Pablo decía, le dice a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Le dice, hermanos, ahora veamos esto, hermanos, yo pensé que ustedes, ¿verdad? Yo nunca pensé que ustedes se habían olvidado de mí, ¿sí? Porque también le quiero comentar que el pueblo de Filipos era un pueblo muy pobre, su gente era muy pobre. Su gente no tenía para poder ofrendar para la obra del Señor. No lo tenía, era pobrecísima. Y entonces el apóstol Pablo, pues visitó aquí, se levanta una iglesia en Filipos, y la iglesia, dentro de sus posibilidades, empezó a ayudar, ¿verdad? Empezó a ofrendar para Dios. ¿Y qué fue lo que pasa? Que el apóstol Pablo, pues él tuvo 3 viajes misioneros, y en esos 3 viajes misioneros recorrió en barco, caminando, tal vez en camellos, no lo sé, ¿verdad? Hay muchas cosas que no se hablan de las personas, pero que nosotros tenemos una mente que tenemos que hacerla volar para podernos imaginar en qué transportes el apóstol caminaba. Y resulta que esta iglesia, dentro de toda su pobreza que tenía, le mandó una ofrenda al apóstol que se encontraba en otra iglesia o en otro pueblo llamado Tesalónica. Allá le enviaron su ofrenda. ¿De qué tamaño sería? No lo sabemos tampoco. Pero lo que sí sabemos es que esta ofrenda llevaba un olor fragante, exquisito, delante de Dios. Y cuando llega esta ofrenda, entonces el apóstol Pablo les dice: yo sabía que ustedes nunca se habían olvidado de mí. Y sé, escuche bien por qué le digo que eran tan pobres, porque dice, porque sé que ustedes a lo mejor querían ayudarme, pero en ese momento no podían por su grande pobreza o la grande escasez que ustedes tenían. Mas sin embargo, pues aquí estoy. Y yo he aprendido, decía el apóstol Pablo, yo he aprendido a vivir con la abundancia. He aprendido a vivir en la escasez. He aprendido a vivir con todo tipo de peligro, ¿verdad? El apóstol Pablo, a pesar de todo, pues era un hombre también perseguido. Él también tenía sus enemigos, como hasta el día de hoy todo mundo podemos tener enemigos. Pero nada de esto podía detener la vivencia de Pablo, ¿sí? Imagínese usted, nos dice que él sabía tener escasez, y entonces cuando había escasez, Pablo era feliz. Y Pablo, que nos recomienda que nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor y darle gracias a Dios en todo tiempo. Imagínense, un hombre que estaba pasando por eso, entonces estaba viviendo una experiencia personal que queda grabado en este libro, no solamente para él, sino también para hoy en nuestros tiempos, y que ha pasado de tiempo en tiempo levantando la vida de mucho creyente que se encuentra en momentos difíciles. Pero también decía el apóstol: no busco que me den una dádiva.
Lo que busco es que haya fruto en ustedes. Y entonces esto, el apóstol sabía que había mucha pobreza, pero cuando aquellos filipenses creyentes le mandaron esa ofrenda y empezaron a ofrendarle a Dios, entonces aquel pueblo de Filipos empezó a tener un cambio. Empezó a tener un cambio. La pobreza se estaba alejando y aquel pueblo estaba recibiendo riqueza. Ese pueblo de Filipos fue un pueblo que de la pobreza se levantó y fue un pueblo muy fuerte alrededor de aquella región. Entonces decía el apóstol Pablo, nosotros tenemos que aprender. Usted y yo tenemos que aprender a vivir en la fe, en el Señor Jesús, buscando creerle y no olvidarnos, porque les decía, hoy nosotros podemos escuchar este mensaje. Nos toca el Señor, ¿verdad? Y salimos dispuestos a hacer las cosas, pero resulta que nos vamos a encontrar con algunas circunstancias negativas que no nos van a ayudar a salir tan fácilmente. ¿Sí? Porque es lo que dice el apóstol, que en el versículo 13, léalo por favor, aquí en el lenguaje actual, dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¿Sí? Que si lo vemos en la versión Reina Valera, nos dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero como que hay un algo ahí, ¿sí? Que de repente nos creemos como Supermanes, como Sansones, y entonces no sabemos que hay malas situaciones para la vida del creyente, pero que el Señor nos da las fuerzas para poder enfrentar cualquier situación que nosotros estemos atravesando. Ahora lo sabemos mejor, que vamos a enfrentar situaciones, pero que entonces yo puedo decir, en esta situación todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está un canto de esto, y todo mundo nos lo sabemos de memoria. Pregúntele a usted un creyente y dígale, ¿qué dice Filipenses 4:13? Y le va a contestar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego repetimos, Filipenses 4:13. Pero tenemos que aprender que en todas las situaciones que nosotros estemos atravesando o que tenemos que pasar, el Señor nos da las fuerzas para poder vencer esa situación, llámese como se llame. Y si hoy en esta mañana usted trae una situación adversa a su vida o a su voluntad o a la voluntad de Dios, Dios está diciéndole en esta mañana, yo soy quien te doy las fuerzas para que puedas vencer tu situación. ¿Sí? Entonces eso es hermoso.
eso les digo que Pablo para mí ha sido, yo no digo que Jesús, que yo quito a Jesús, no. El Señor tiene su lugar muy especial en mi vida, pero la vida del apóstol Pablo es inspiradora para todo creyente. Y entonces Pablo no decía, bueno, yo voy a hacer esto si Juanito me da, ¿verdad?, para ir. He pensado hacer mi primer viaje misionero porque estoy impactado por lo que el Señor ha hecho conmigo, cómo trató conmigo personalmente, cómo escuché su voz. No. Y voy a ver quién me ayuda. Por favor, hermanos, ayúdenme. Cuando un siervo de Dios pide ayuda, lo único que va a encontrar son problemas. Pero cuando un siervo de Dios le cree a Jesús y empieza a caminar, ¿sí?, sin mirar quién lo puede ayudar, entonces Dios va a poner las manos que van a bendecir su vida para que el ministerio que Dios le está soltando siga adelante. Amén. Siga adelante. Nosotros no dependemos de los seres humanos. Aunque Dios utiliza a los seres humanos para bendecirnos, nuestra confianza no debe de estar puesta en los hombres, sino debe de estar puesta en Dios. ¿Te das cuenta? Entonces el apóstol pues tuvo que sufrir. Él sabía que la vida en Cristo no era fácil, pero a veces lo que no es fácil para nosotros se convierte en un deleite. Porque Pablo, aun cuando sabía la muerte que le esperaba, Pablo fue a esa muerte feliz. Y Pablo decía: he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona inmarcesible en gloria que Cristo Jesús me tiene reservada, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que peleen la batalla. Amén. Entonces, para que no se desanime, nosotros estamos acostumbrados como seres humanos. Ya no viene Juanito, ya no viene Pedrito, ya no viene esto, entonces, pues yo ya también ¿a qué vengo? ¿A quién se sigue? ¿A Pedrito y a Juanito o se sigue a Jesús? ¿Cuál es el propósito que se tiene que cumplir? ¿El de los seres humanos o el de Jesús? Eso es. Y entonces aprendemos a ser felices. Usted tiene que aprender a ser feliz. Pastor, pero a veces tengo unos problemones que usted no sabe, y por eso usted me dice que tengo que seguir. Pablo decía que él seguía. Y nosotros también tenemos que decir: yo tengo que seguir. Se va a encontrar obstáculos en el camino grandes. Grandes. Muros grandes. Recuerde que Alemania, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la dividen. Una parte se queda Rusia con ella y otra parte se queda del lado de la democracia. La otra se va al lado del comunismo. Y muchos pensaron que toda la vida iba a existir ese muro, pero resulta que ese muro fue derribado en un abrir y cerrar de ojos. Tardaron más en edificarlo que en que se derribara.
Entonces Dios en esta mañana nos está enseñando que no solamente usted es la que está sufriendo, no, hay otras personas que sufren una situación más difícil que la que usted está viviendo. Así es que no llore, tampoco se acuerde porque le traen dolores. Y si se acuerda, pues dele gracias a Dios por todo eso. Dios quiere hacer cosas bonitas con nosotros. Dios quiere hacer cosas buenas. Dios quiere inyectarnos la fuerza. Josué tenía miedo, yo creo, fíjese, y Josué había sido preparado por Moisés, porque Moisés era un hombre de guerra, un hombre diestro en las armas. Y fíjese, Moisés no solamente sacó al pueblo de Israel, sino lo enseñó a guerrear. Y Josué, cuando estaba a punto de emprender la conquista, siendo que tenía miedo, porque el Señor le dice: mira, Josué, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, voy a estar contigo en los momentos más difíciles. Y se la repitió varias veces. ¿Qué nos dice a nosotros en esta mañana? Moisés, que sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dio muchos problemas, tuvo muchas adversidades, inclusive lo hizo tropezar para que no pisara la tierra prometida o la tierra de Canaán. Moisés terminó su camino hasta donde Dios quiso que terminara. Usted va a terminar su camino hasta donde Dios quiere que usted lo termine. Entonces, mis hermanos, fuera las quejas. Mejor que vengan los pensamientos buenos. Hoy quiero ser mejor para ti, Jesús. ¿Sí? Pero, pastor, la gente me critica. Pues deje que lo critique. ¿Qué le puede hacer la crítica? Los apóstoles le dijeron a aquellos hombres, ¿verdad?, que querían apartarlos del camino. Y les dijo: varones, ¿qué es menester? ¿Obedecer a los hombres antes que a Dios, o obedecer a Dios por encima de todos los hombres? Usted tiene un trabajo que realizar. Hay bendiciones para usted, pero sabe una cosa, que la mente está llena de cosas negativas que no le ayudan para que usted pueda superarse. Hay gente, creyentes, que dicen: yo quisiera, pero no puedo. Yo quisiera hacer esto, pero no puedo. Yo le quiero decir algo en esta mañana. Suspenda esa palabra "no puedo" y ponga "todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Sí, amén. Amén. Porque nuestra mente está llena de toda la basura. Hay mucha basura, esos pensamientos negativos, pobres, enfermos, que a mucha gente los mantiene con una enfermedad que los está matando lentamente, ¿verdad? Toda esa basura tiene que salir de nuestra mente. Pero ¿cómo va a salir esa basura? Cuando nosotros tomemos la palabra, que es la que va a matar todo lo negativo y que va a empezar a cambiar nuestra vida. Amén.
pero hágalo. Yo les decía, la vida en Cristo tiene que ser un deleite para nosotros. Lo vemos no solamente en los hombres, lo vemos en Jesús, que Jesús fue para él un deleite vivir en la tierra y mostrar ese poder de lo alto, haciendo cosas maravillosas, sabiendo cómo iba a morir también. Y vivió su vida feliz. Yo creo que si a ustedes nos dijeron, fíjense, había una iglesia que, según, era una iglesia gozosa, era una iglesia que tenía una fidelidad, pero un día dijeron a alguien por ahí, nos vamos a vestir de soldados y vamos a llegar a la iglesia. Y ahora sí, todos los que están aquí se van a morir. Fíjese, Y entonces todos los cristianos empezaron a temblar, a llorar. Y de repente les dicen, a ver, va a haber una oportunidad. Todos aquellos que quieran salvar su vida pueden salir. La mayoría salió. Se quedaron unos cuantos. Y cuando ya salieron todos los que decían que eran águilas que volaban alto y se dieron cuenta que eran gallinas, entonces dijeron, ahora sí, vamos a empezar el culto. Que usted sea águila, que no sea gallina. La gallina siempre, nunca va a salir de su corral, y el águila va a tomar alturas y va a conocer diferentes tierras. Amén. Entonces, mis hermanos, aprendamos a ser felices como lo fue el apóstol Pablo. Hay una cita aquí que bonita, que quiero leérselas. Y con esto terminamos. Si alguien trae alguna carga, vamos a orar para que esa carga tenga que soltarla, pero cuando se salga, no la busque allá en alguna de las esquinas, sino déla por olvidada, porque a veces salimos de aquí buscándola. Y mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 4, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables y el Señor Jesús viene pronto. Y si vamos al versículo 18, 19 al 19, dice la palabra del Señor. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Que todos alaben a Dios nuestro Padre por siempre, jamás. Amén. Vea que nuestra vida cristiana no debe de ser de llanto, de dolor. Al contrario, nosotros debemos de tener gozo en nuestro corazón, porque le enseño algo. La oración se convierte poderosa
Cuando usted y yo tenemos gozo, hay una fuerza para poder elevar nuestra oración y tener la confianza de que Dios me va a contestar. Si en su corazón hay tristeza y usted ora al Señor con tristeza y siempre ha tenido esa tristeza, pues le va a costar. Pero si usted tiene gozo, el gozo del Señor es mi fortaleza, decía Esdras. Eso es. Las adversidades, olvídelas, agárrelas y haga lo que hace Dios con nuestros pecados. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Cuando nosotros le pedimos perdón, agarra nuestros pecados, los avienta hacia atrás, y si alguien, o sea el diablo, llega y le quiere hablar a Dios mal de usted, Dios le dice a Satanás: ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Pero recuerde también, cuando Dios perdona nuestros pecados, vete en paz y no peques. Otra vez con lo mismo. ¿Ah? Dice qué hermoso. Entonces espero que esta palabra le inspire una confianza en su vida y disfrute la vida cristiana como la disfrutó el apóstol Pablo. Que sea usted feliz, que no lleve cargas, y si las cargas llegan, que el Señor lo ayude para poder terminar con ellas. Amén. ¿No está contento? Pues en esta mañana no sé qué cargas traiga usted, pero quiero invitarle que se ponga de pie y vamos a orar al Señor a ver si esto es cierto, ¿verdad? Es cierto que hay mucha gente que nosotros decimos: ay, es que yo sufro mucho. Antes de orar le cuento esto. Yo pensaba que yo sufría mucho, que yo había sufrido mucho, y siempre que daba un testimonio lo daba con aquel sufrimiento. Pero resulta que cuando yo empecé a trabajar y empecé a visitar los hospitales, empecé a visitar las cárceles, empecé a tener trato con otras personas, me di cuenta que mi sufrimiento no era nada. ¿Y sabe qué me pasó? Esto a lo mejor le puede pasar a usted. Que cuando me pasó eso, se acabó todo sufrimiento, porque dije: no, Fermín, tú no estás sufriendo nada. Y ahora no me quejo. ¿Alguna vez me he quejado con ustedes? ¿Han escuchado que en una de mis prédicas diga: ay, es que hoy, ay, hermanos, es que hoy no tenía ni ganas de venir a la iglesia porque estoy pasando por muchos problemas? No hay alimento en mi casa. Mis hijos me maltrataron. Cuando nosotros tenemos que decir todo esto, es basura que el diablo me quiere sembrar. Gracias te doy, Señor, por esto. Pero ¿sabes qué? El gozo del Señor, nadie, absolutamente nadie, me lo puede quitar.